Buenos días para todos. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, el pastor es un hombre aventurero. Se arriesgó hoy con nosotros, de comienzo a fin. Gracias al Señor y al pastor por la confianza de poner un tiempo tan especial en manos que quizá usted no ha visto mucho, pero que para nosotros es un privilegio estar aquí. De verdad, es una alegría poder servir al Señor. Antes de comenzar tuvimos un tiempo de oración y el pastor Rubén decía, la alegría de servir. Y es un motivo de alegría. Yo no sé si usted lo notó cuando veía a los muchachos aquí. ¿Sí vio al bajista? Abraham Laboriel es un aficionado al lado de él. No sé si lo conocen. Búsquelo en redes, quién es, uno de los mejores bajistas del mundo. Pero lo hacemos con alegría y con el deseo de edificar esta casa, que tengo que decirle ya está en mi corazón. Llevo creo que 2 meses más, casi tres, viniendo cada domingo. Y cuando uno está en un lugar así ya hace parte del corazón. Amén. Es que el pastor corrió el riesgo y nosotros estamos felices de que lo haya hecho. Levante su mirada al cielo, dígale, Señor, toca al que está a mi lado, por favor. Yo así me garantizo que todos quedemos. Amén, la palabra está bendecida y quiero invitarlo a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 33. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 33. Vamos a hablar hoy de economía y no vamos a hablar de dinero necesariamente. Vamos a hablar de provisión y no vamos a hablar de dinero necesariamente. Dice la Biblia, yo voy a leer la versión Las Américas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer escondió. Diga, escondió. Raro que escondan algo. En 3 medidas de harina hasta que todo, diga todo, quedó fermentado. Fermentado, diga. Hay 3 palabras claves ahí. Escondió, todo y fermentado. Vamos a hablar hoy de esta parábola. Si yo le pudiera preguntar en sentido figurado, ¿a qué huele el reino de Dios? ¿Usted a qué me diría que huele? ¿Ha entrado a lugares donde venden, qué sé yo, almacenes? Y cuando la gente entra a algún lugar, hay olores característicos de ese lugar. Sí le ha pasado. Hay estudios que determinan que ciertos olores y fragancias pueden motivar a que la gente compre, por ejemplo. Y en ese sentido, ¿a qué cree que huele el reino de Dios? O sea, usted va, ¿a qué huele? ¿A qué cree que puede? ¿Huele al que está a su lado? A ver a qué le huele, no sé. ¿A qué huele el reino de Dios? Carolina Herrera, Chanel, Christian Dior. ¿A qué huele el reino de Dios? Si yo pudiera decirlo en sentido figurado, le voy a decir a qué creo yo. Es una opinión mía. ¿A qué creo yo que huele el reino de Dios? Yo creo que huele a pan caliente. ¿Le ha olido pan caliente? ¿Sabe por qué? Porque usted lo nota lejos. Se vuelve irresistible. Llega usted y huele a pan. Si a algo huele el reino de Dios, creo yo, puede ser a pan caliente. Y digo pan caliente porque el reino de Dios o el reino tiene aroma de provisión oportuna
y provisión abundante. Y de eso es que quiero que hablemos hoy. En Mateo 6 el Señor dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Y cuando habla de todas estas cosas, está haciendo referencia a varias. Voy a leerlo rápidamente. Mirad las aves del cielo que siembran y no siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Cuando Él dice todas estas cosas serán añadidas, está hablando de alimento. Sigue diciendo: ¿no sois vosotros mucho más de más valor que ellas? ¿Quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Aquí dice ansioso. Está hablando de ansiedad. Todas estas cosas serán añadidas. La provisión, el alimento, la provisión para la ansiedad. Dice, todo será añadido. Sigo leyendo. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observen cómo los lirios del campo crecen. No trabajan, no hilan, pero ni Salomón se vistió como ellos. Está hablando de vestido. Sigo leyendo. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros? No se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque el Señor ya sabe que lo necesitan. Y ahí dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y todo será añadido. Y aquí dice, todo será añadido. Todo eso que hablamos, vestido, comida, bebida, inclusive dice, por más que esté ansioso, hay provisión para eso. Pero la regla es, busque el reino de Dios y esto será añadido. Ahora, ¿cómo funciona en el reino de Dios esta provisión? ¿Cuál es, como decía yo, la regla fiscal del reino? ¿Por cómo puedo yo participar de esa provisión que Dios dice, esto le será añadido? Nos pasa a veces al revés. Buscamos primero la papita que el reino. Queremos buscar más lo que se añade a lo que debemos buscar. Estamos cada domingo en el mundo llenos de predicaciones, de añadiduras, pero no predicamos al Señor del reino. Claro, es más fácil que la gente venga y yo le pueda ofrecer la añadidura, porque es lo que la gente quiere al final de su situación. ¿Quién que esté pasando por una situación difícil no quiere una solución? Y estamos llenos cada domingo, cada fin de semana, de alrededor del mundo, de predicadores que se la pasan hablando y buscando, diciéndole, hay añadiduras. Solo predican las añadiduras. Yo les decía, la última vez que estuve aquí, solo escuché de un predicador, pero se lo contextualizo. Imagínense que un día antes del terremoto, yo le conté, se lo voy a repetir. Hace fue 25 años. Un día antes del terremoto, el Señor le dice a usted, ¿qué va a pasar? Le dice, mañana va a pasar esto. Vaya, les predica, pero no les puede decir lo que va a pasar. ¿Cómo les predicaría a usted? Piensa en eso. Si usted ya sabe, un día, eso es un ejemplo, ¿no? Si usted ya sabe qué va a pasar el día del terremoto, o con las Torres Gemelas como pasó, si usted sabe que al otro día va a morir mucha gente, y el Señor le dice, vaya, les predica, pero no les puede decir lo que va a pasar, ¿qué les predicaría? Venga que el Señor lo quiere sanar. No, ¿para qué? Venga que el Señor le quiere cambiar su situación financiera. No, ¿para qué? El asunto
no es de añadiduras. El asunto en el reino es de vida o muerte. Y la añadidura es una expresión de la vida. Y la escasez es una expresión de la muerte. Entonces el mensaje que predicamos es un mensaje de vida o de muerte, no de añadiduras. No sé si me está entendiendo. Y como predicamos un mensaje de vida, la vida sí trae añadiduras. Cuando usted camina en la vida, le es añadido. Pero si no camina en la vida, entonces le está siendo quitado. Diga al que está a su lado, ¿en qué camina usted? ¿Cómo funciona la provisión en el reino de Dios? El Señor pone el ejemplo y dice, es como una mujer, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. La parábola es muy corta. Pero el ejemplo que pone es la levadura. ¿Qué es la levadura? Y como predicador curioso empecé a investigar. ¿Hay alguien aquí que sepa hacer pan? Nadie. Bueno. Nadie, casi nadie. Muy bien. Hoy en día están vendiendo en las panaderías algo que se llama el pan de masa madre. Y el pan de masa madre, pues dicen que es saludable, ahora todo es malo, etcétera, etcétera. Y el pan de masa madre no tiene, dicen, levadura, no tiene gluten. Entonces yo que día fui a preguntar y pregunté, venga, ¿y cómo es? Me lo ofrecieron, dije, bueno, ¿y cuánto vale? Y me mostraron una cosita como de mi mano y que vale 12,000. Y yo dije, ay, Señor. ¿Y con levadura cuánto vale? Era como mi mano más o menos. Y yo pregunté, ¿cuánto vale? 12,000. Y yo, el pan de masa madre es más costoso. Y se ahorran la levadura. Eso está muy raro, ¿no? Porque la levadura es la que hace que el pan crezca. ¿Ok? La levadura es un hongo microscópico. Es un organismo vivo. Es sensible al entorno en el que se desarrolla. Eso es la levadura. Y el Señor dice, el reino de los cielos es como la levadura. En la primera parte. ¿Por qué la levadura? Voy a tratar de responderle. Pues cuando se prepara el pan, la levadura lo hace crecer. Si no tiene levadura, el pan permanece denso, duro. Y aquí entra la historia de Israel. Antes de salir de Egipto, todo fue muy rápido. La salida de Egipto no fue planeada, aunque ellos sabían que iban a salir. Fue una tras de otra vez, Moisés, deja ir a mi pueblo, y Faraón se negaba. Cuando Faraón dijo, sí, que se vayan, ellos no tenían maletas listas. Ellos no estaban quizá como las 5 viudas del aceite, prudentes. En cualquier momento nos vamos, el Señor nos va. No, ellos andaban en su vida rutinaria. Entonces cuando Moisés dice nos vamos, la salida es así. Nos dieron libertad. Y en ese proceso les tocó comer pan sin levadura por causa del afán que tenían.
Esto se constituyó en parte de la celebración de una fiesta donde durante 7 días se comían pan sin levadura. Pero a ese pan el Señor lo llamó pan de aflicción. Deuteronomio capítulo 16, versículo 3, dice la Biblia: no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida que saliste de la tierra de Egipto. Lo que le quiero decir es que al pan sin levadura, el Señor lo llamó pan de aflicción. Y cada año tenían que celebrar y comer lo que tuvieron que comer, y es pan de aflicción. Yo no sé si usted ha tenido que comer pan de aflicción. Y ya me voy a entender hacia dónde lo voy a llevar. Quizá está comiendo pan de aflicción hoy. Quizá hay alguna situación que lo tiene afligido, que no lo deja dormir, como me decían ahora, que no lo deja estar tranquilo, que no lo deja avanzar. A ese pan sin levadura, el Señor lo llamó pan de aflicción. Vuelvo a la parábola. En la parábola dice que es como una mujer que escondió. Y si usted me dice la palabra esconder, me está hablando de intencionalidad. No era parte de la rutina. El reino de los cielos es como una mujer que escondió. Si hace parte de la preparación, pues. Pero no, dice que escondió, o sea, dando a entender de que lo puso ahí casi de manera que nadie se diera cuenta. Escondió la levadura. Ahora, pensemos en la parábola, en 3 medidas de harina. Esas 3 medidas de harina, sin la intencionalidad de la mujer, ¿cómo lo llama el Señor? Pan de aflicción. Se lo repito. Esas 3 medidas de harina, sin la intencionalidad de la mujer de poner y esconder la levadura, ¿cómo lo llama el Señor? Pan de aflicción. Pero hay una mujer que intencionalmente esconde la levadura dentro de la harina, dentro del pan de aflicción, y dice el Señor: así es el reino de Dios. Cuando usted hace algo, cuando esta mujer hace algo de manera intencional, es porque ya sabe que produce la levadura. Conoce muy bien las propiedades de la levadura y sabe que al esconder la levadura en esas 3 medidas de harina, algo le va a pasar a esa harina. Entonces, esta mujer está siendo intencional y conoce muy bien lo que le va a pasar a esa harina después de su acción, de esconder la levadura en ese lugar. Necesitamos conocer, necesitamos ser intencionales. Si usted quiere dejar de comer pan de aflicción. ¿Y en relación a qué? Espérame.
Hago un paréntesis y como en los programas de televisión voy a comerciales. Ya voy a volver. En una charla con el pastor Rubén, hablando de finanzas precisamente, aunque no estoy hablando de finanzas, él me decía que a veces nos desgastamos los predicadores buscando motivar a la gente para que ofrende. Y resulta que la gente no da por motivación. La gente da por convicción. Y cuando la gente da por convicción es porque conoce. Y yo le decía, si usted sabe qué hace la levadura, usted va a saber el resultado. ¿Y a dónde va el comercial? A que el próximo domingo usted va a conocer para que lo dejen de motivar. Y si usted conoce, será intencional. ¿Sí es así, pastor? Si usted es fuerte doctrinalmente, conoce, entonces usted será intencional. Y llegará al punto en el que la gente no tendrá que pararse aquí, sino que usted simplemente por conocer y por intención lo hace. Cierro comerciales, nos vemos el domingo y traiga a alguien. Vuelvo a donde estaba. ¿Ok? Le decía, esta mujer lo hace. Ahora, este es el punto clave. ¿Y qué es la levadura? Entonces, ¿qué quiere decir la levadura? ¿Qué fue lo que esta mujer escondió que puede cambiar ese pan de aflicción? Después de leer una y otra vez y estudiarlo, yo entendí que la levadura es la gracia del Señor que se esconde en medio de la aflicción. Ya voy a ir progresando en el pensamiento. Necesitamos conocer cómo funciona la gracia del Señor. Pero sí tengo que decirle que en medio de lo que usted ha vivido, está viviendo o vaya a vivir, por difícil que sea o por maravilloso que sea, el Señor esconderá una medida de gracia para que haya provisión oportuna y abundante. Sigo leyendo. ¿Por qué la levadura? ¿Cómo trabaja la levadura? La levadura trabaja por contacto. O sea, tiene que ser puesta en contacto. 2, trabaja en silencio. Usted no la ve, simplemente cierra los ojos y cuando los abre está más grande. No hace ruido, no hace bulla, simplemente cambia lo que toca. Y esa es la gracia. La gracia, lo que toca, lo transforma. Nada es igual sin el toque de la gracia de Dios. Cuando la gracia del Señor toca algo, todo es transformado. Y la gracia trabaja en silencio. Y esa gracia, bendita gracia, fue la que nos alcanzó un día. Y podemos ser sus hijos. Transformados. La levadura lo que toca lo transforma. Y pasa de ser algo así de pequeño a algo así de grande. La gracia transforma.
Y la transformación produce provisión. Una cosa es el pan. ¿Para cuánto alcanza el pan sin levadura? ¿Para cuántos alcanza el pan con levadura? No sé si me está entendiendo. Yo le dije, 12,000 pesos, un pedacito así. Me lo como de un mordisco. Pero póngale levadura. Sale más grande y quizás más barato. Porque la transformación trae provisión. Pero no seremos transformados si no se esconde la gracia en medio de nosotros. Y así es el reino. Y al que está a su lado, están hablando de mí. Esta es mi historia. Ahora, ¿cómo es la transformación? Yo le dije, estoy hablando de provisión y no estoy hablando de dinero. ¿Cómo es la transformación? ¿Cómo esa masa o esa levadura afecta a esa masa y se convierte en un pan que trae provisión? Sucede porque trabaja de adentro hacia afuera. Entonces, ese organismo vivo que es microscópico, que se llama levadura, se esconde en 3 medidas de harina y transforma todo hasta que esté fermentado. La transformación es de adentro hacia afuera. La gracia opera de adentro hacia afuera. El que busca la añadidura quiere que la gracia opere de afuera hacia adentro. Pero el que conoce la gracia sabe que la obra del Señor es de adentro hacia afuera. El pastor Rubén decía, se ganó la lotería. Seguramente miró al cielo y dijo, qué bendición. Pero hubo un problema. La transformación fue de afuera hacia adentro. Y si la transformación es de afuera hacia adentro, no va a permanecer. Usted no puede coger la levadura y ponerla al final del proceso. Tiene que permitirle que trabaje. Y eso es tiempo y proceso. Si usted entiende, sabrá que en el Señor no siempre vamos a salir de todas las situaciones que tenemos de manera express. Si hay algo que nos gusta, es que todo sea rápido. ¿Cuántas veces se ha querido ir de un restaurante porque se demoraron un poquito? Y si es con el Señor, más aún. Porque nos gusta que todo sea... es más, creemos que esto es como un cajero automático. Sí, Señor, yo oro y ¿dónde recojo? Yo me sé la clave. Jeremías 33:3, tum, 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 la marco. Aquí está, la tengo. Pero Señor, ¿y mi respuesta? Y desafortunadamente, le decía, muchos terminan alimentando que esa transformación sea de afuera hacia adentro. Y terminamos lastimando a la gente, haciendo que tenga una visión incorrecta del reino de Dios. Yo no sé si usted va a tener casa, carro y beca. Quizás sí, quizá no. No se lo puedo garantizar. Lo que le puedo garantizar es que habrá provisión oportuna y abundante si la transformación es de adentro hacia afuera. Iremos de más en más, de gloria en gloria. Si la transformación es de adentro hacia afuera, tenemos que dejar de pensar que todo va a ser express, que todo va a ser ya. Nos gusta lo rápido. La gente en Estados Unidos,
Cuando tiene afán, va a McDonald's, porque McDonald's usted entrega aquí y recoge aquí. Lo siento, el reino de Dios no es McDonald's. El reino de Dios es tiempo y proceso y una transformación donde hay una intencionalidad mía en decir yo quiero caminar en esta verdad. Yo voy a buscar el reino porque si lo busco, lo demás será añadido. Esa es la economía del reino. Tiempo y proceso. No va a pasar hoy quizá, pero yo hoy soy diferente. No tengo la respuesta mañana, pero mañana seguiré creciendo en el Señor. No lo solucionaré en un mes, pero si camino con el Señor, mi corazón está siendo preparado. No estaré completamente solucionado en un año quizá, pero mi carácter seguirá siendo transformado. Eso es el reino de Dios. Diga al que está a su lado, téngame paciencia. Estoy en camino. Porque ese es el otro lío, ¿no? Queremos medir al otro con la medida que yo he crecido. Queremos que el otro sepa lo que yo sé, camine como yo camine, viva como yo vivo, conozca lo que yo conozco y no. Hay una palabra que usa, no sé si es el apóstol Pedro, donde habla de la multiforme gracia de Dios. Y me gusta porque quiere decir que hay una medida a tu medida de su gracia. Y la medida a mi medida no le cabe a Andrés. Si yo quiero medir a Andrés con mi medida, voy a decir qué inmaduro eres, Andrés. ¿Cuánto te falta por conocer? ¿Le ha pasado? ¿Lo ha pensado? No. Hay una medida para mí y hay una medida para él. Por eso todos caminamos en tiempo y procesos diferentes. Voy terminando. La introducción. Oh, tranquilos. Dice que hasta que todo, porque esa gracia no transforma un poquito. Esa gracia transforma todo. La levadura en esa harina no hace que la mitad crezca y la mitad no. Todo crece. Usted, su carácter, su expresión de vida como hijo, como esposo, como padre, su economía, su capacidad de administración, todo crece hasta que todo está fermentado. Él no me afecta un poquito, Él lo afecta todo. Y otra vez, déjeme vuelvo a lo externo. Porque cuando usted viene al Señor, el Señor no regenera un viejo hombre, Él hace una nueva criatura. Porque a veces pareciera que queremos que cuando alguien viene nuevo al Señor, nosotros queremos es regenerar el hombre viejo. Por eso le decimos no haga, no toque, no mire, no diga. Queremos cambiar conductas y cosas. Y la iglesia no es una comunidad de hombres viejos reformados. La iglesia es una comunidad de gente nacida de nuevo. Todo es nuevo.
no es hasta que un poquito, hasta que todo sea fermentado. ¿Y cuál es el fin de la gracia entonces? ¿Qué quiere decir fermentar? La palabra fermentar literalmente es hervir. Y esto que le voy a decir es lo que tiene que producir la gracia en nosotros. La gracia en nosotros tiene que hervir. Se tiene que notar. Y me encontré una expresión muy bonita. Si la gracia hierve y la fe hierve, tenemos una iglesia llena de fervor. Y un problema de la iglesia es que no está siendo fervorosa. Cuando usted lee la iglesia de los Hechos, encuentra oraciones fervientes, gracia y fe en acción. Necesitamos fervor. Necesitamos salir de la pasividad. Porque la gracia no es solamente para usted. La gracia es afuera. Y cuando hierve, cuando hay fervor, hay gracia para Sevilla. No solo en estas 4 paredes, no solo en este lugar. Hay una medida de gracia que nos fue dada. Y esa medida, una vez puesta en contacto, nos transforma. Pero solo aquellos que han sido transformados van a poder ver su provisión. El reino quiere traer provisión y no estoy hablando de dinero. Porque lo que la iglesia necesita no es añadidura. Lo que la iglesia necesita es conocer su gracia para que venga la añadidura. ¿Qué tenemos que entender? Que Dios no provee a raticos. Escúcheme esto. Dios no es un proveedor que provee de vez en cuando. Dice la Biblia que el Señor lo hizo una sola vez. Él proveyó una sola vez. Una sola vez fue suficiente. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es esa sola vez. Dios proveyó una sola vez para proveer completamente y para siempre. En Cristo está toda la provisión. La obra de Cristo terminada es la provisión al mundo de todo. Y si no es así, entonces la obra no fue perfecta. No sé si me está entendiendo. Pero porque su obra es perfecta, Él proveyó una vez para siempre. Y Pablo lo dice de esta manera. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos concederá con Él todas las cosas? Él proveyó una sola vez. Y esa vez es suficiente para proveer toda una eternidad. Pastor, y si es así, ¿yo por qué no la veo?
¿Por qué todavía tengo asuntos pendientes? No sé la respuesta, pero sí sé algo que puede hacer. Ir a beber de su provisión en una medida de gracia. Permitirle ser transformado. Y como dice el Señor, de gloria en gloria. Quizá alguna situación no cambie nunca, pero usted sí cambió. Y eso es el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios somos los que hemos sido transformados por esa gracia. Una vez fue suficiente. Su obra fue perfecta y completa en la cruz. Y entonces el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió levadura. Hay gracia escondida en medio de su pan de aflicción. Ya fue provista. ¿Por qué no le dice, Señor, quiero beber de esa gracia y dejarme moldear y transformar hasta que sea un fervoroso predicador de tu gracia, hasta que sea una expresión fervorosa de tu gracia, hasta que mi fe y mi vida sea fermentada por la acción de tu gracia y tu poder en mí? Hasta que todo. Y esta es la invitación hoy. ¿Por qué no deja que su gracia toque su vida hoy? Un poquito de levadura. Hay escondida levadura en medio de todo lo que está viviendo. Póngase de pie, por favor.